Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su panel digital de varios medios digitales que tenemos en alianza junto a En Retrospectiva, Hoja de Ruta, Sobre la Mesa y otras voces. Sí, amigas y amigos, estamos de vuelta en sintonía con ustedes que nos están viendo detrás de sus teléfonos inteligentes, detrás de sus tablets, iPads y demás recursos tecnológicos para tratar un tema que todavía sigue poniendo en vilo a la democracia y como lo pudieron ver en el promocional, es acerca de si podrá participar el expresidente Rafael Correa en 2021. Sí, amigas y amigos, este es un tema que ha generado varias expectativas. El expresidente ya ha manifestado que le gustaría participar como candidato a la vicepresidencia. Tenemos ahí una pugna, una disputa entre la Contraloría, el CNE, la Contraloría tratando de desvincular a tres vocales del CNE que no aceptaron los caprichos del Contralor subrogante Pablo Celi. También tenemos un dictamen por parte del Tribunal Contencioso Electoral que no permite la eliminación de los movimientos Fuerza Compromiso Social que acoge a la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Tenemos a Libertades Pueblo, del hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno. Tenemos también a Juntos Podemos del ex prefecto de la SUAY y otra organización que está también en vila de lo que podría pasar, Justicia Social. Y para ello tenemos, como todos los fines de semana, a varios colegas con quienes vamos a lanzar algunas preguntas a Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa. Vamos a presentarnos a todos los medios digitales que estamos presentes en este momento. Empezamos con Viviana Paredes del Estado.net. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas noches, Fran, queridos compañeros de panel. Una noche más de domingo, llevándoles un informe especial sobre los últimos acontecimientos en el país y sobre las últimas noticias de ilegalidades, que es lo que frecuentemente llegan durante estos últimos 3 años, lamentablemente. Y agradecer a todos quienes están conectados en este informe especial de los medios digitales y al jurista Fausto Jarrín por su presencia, por acompañarnos y por aclarar las dudas de la ciudadanía a través de los medios digitales del Ecuador. Y como todos los informes especiales, nos acompaña Giovanni López del Estado.net. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido nuevamente a este panel digital del informe especial. Muchas gracias, Fran. Buenas noches con todos una vez más. Un saludo cordial, Viviana, Daniel, Melissa y a todos los que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales. Y un fuerte y gran abrazo a Fausto Jarrín. Gracias por el tiempo, Fausto, y qué bueno pues verte ya un poco mejor pues por el tema del COVID. Realmente sorprendido ver las redes sociales, cómo la justicia en este gobierno no le importa pues a los seres humanos, sino llaman a todo el mundo. Sé que todos los abogados están con el COVID, aún así les hacen asistir, mejor dicho, esto ya se convirtió en todo un circo, ¿no? Y todo por tratar de evitar que el expresidente Rafael Correa participe pues en las próximas elecciones. Aún así, sé que se les hará difícil vencer pues a lo que va a decir el pueblo, a lo que va a querer el pueblo. Complicado, hagan lo que hagan. Esto va a avanzar contra mar y aire y todo lo que quieran poner realmente. Así que un abrazo y bienvenidos a todos. También damos un fuerte saludo caluroso a Melissa Zambrano, quien nos acompaña desde la bella Manabí. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, compañeros. Fausto, un honor tenerte junto a nosotros esta noche. Realmente un tema de vital importancia, como son todos los que tratamos aquí, por supuesto, en este espacio de enlace digital. Y el CNE anunció medidas cautelares de suspensión de las actividades de 4 partidos políticos. Sin embargo, hay a través de las redes sociales un evidente rechazo ante tal medida. Aparte, también deberíamos tomar en cuenta que el Contralor, que es quien pide esta destitución o eliminación de partidos, está puesto también inconstitucionalmente. Creo que estaría bastante oportuno tratar este tema porque, de ser el caso, que de hecho lo es, todo lo que él anuncia o decida será inconstitucional. Así que, bienvenido, Fausto. Y también nos acompaña, y también nos acompaña Daniel Granja del Estado.net. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola Frank, hola Fausto, compañeros y compañeras. Es un gusto compartir con ustedes un nuevo panel de debate, donde aperturamos la verdadera opinión pública, la cual no le pertenece a los grandes medios de comunicación, sino a las grandes mayorías expresadas por los portavoces del pueblo, como es el caso de Fausto, del economista Rafael Correa, a quien le quieren proscribir de forma ilegal. Va a ser bastante interesante esta mirada precisamente de Fausto para que nos pueda explicar cómo ha sido todo este proceso tan amañado, cómo se han utilizado todas estas entidades de control en contubernio con los medios de comunicación para hacer una de las campañas más despiadadas de desprestigio y de persecución política hacia los militantes de la Revolución Ciudadana. Así que es un gusto y un honor compartir con ustedes, compañeros y compañeras. Y como ya lo hemos anunciado, hoy estamos con Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa Delgado, quien primero nos va a dar una contextualización acerca de lo que ha venido pasando en este tiempo con Fuerza Compromiso Social, fuerza que agrupa a la Revolución Ciudadana, fuerza que, como anunciamos desde el principio, está siendo perseguida por parte de los entes del Estado. Ya vimos todo lo que pasó entre la novela entre el CNE y la Contraloría, luego el dictamen que pasó por el Tribunal Contencioso Electoral y ahora estas medidas cautelares por parte del CNE. Fausto, bienvenido, muchísimas gracias por estar en este panel digital. Muchas gracias, Frank. Vivi, Melissa, qué gusto verles, Giovanni, Daniel y tú mismo, Frank. Para mí es el placer, para mí es un honor estar, compartir unos minutos con ustedes por lo que representan, por lo que ahora representan los medios digitales, por lo que representan ustedes dentro del esquema de su juventud, de su lucha individual, de lo que cada uno de ustedes tiene que hacer para poder abrirse paso en un espacio tan complejo como el de la comunicación, en un país que está cooptado, en un país que está esclavizado por los grandes medios corporativos y que se han encargado además de generar uno de los más despreciables bloqueos comunicacionales de la historia, al menos de la que yo puedo recordar. Mira, antes de iniciar, Fausto, quisiera que nos comente acerca de cómo está su estado de salud. Tenemos en cuenta que usted sufrió del coronavirus, lo vimos en algunas entrevistas un poco complicado de salud, pero en esta ocasión lo vemos un poco mejor. Antes de entrar en materia, si quisiéramos primero extenderle un fraterno saludo y esperando que se recupere pronto, y lo otro, que nos cuente cómo se encuentra de salud en estos momentos. Gracias, Frank. Realmente a estas alturas les puedo decir, y te agradezco mucho la preocupación, les agradezco a todos que me permitan hablar un minuto de mí. Yo ya me siento realmente sano. Tengo, creo que la única secuela que me imagino yo irá desapareciendo con los días, porque yo siempre he estado acostumbrado a trabajar hasta muy tarde, es que después de las 8:30, 9 de la noche, me ataca un agotamiento muy, muy fuerte, ¿no? Me canso, pero aparte de ese síntoma ya no tengo ningún otro. Ya no he tenido fiebre, no tuve nunca dificultades para respirar, no perdí nunca el gusto, no perdí el olfato, pero sí tuve fiebre alrededor de 12 días, 14 días me parece. El dolor de cuerpo también me duró más o menos lo mismo, un daño de estómago permanente, la tos, duele esta parte de la cara como si todo estuviese inflamado. Es una cosa muy molesta, ¿no? Es una cosa que estorba, que fastidia. Pero realmente lo que más complicado me resultó a mí es la incertidumbre. El de una enfermedad que tú sabes que puede matar, porque ha matado, y el Ecuador es el ejemplo de lo que puede resultar de una enfermedad como esta, sumado a la indolencia y a la inoperancia de un gobierno que no sirve para nada. Y esa incertidumbre es compleja de sobrellevar porque tú no sabes si estás mejorando. Hubo un lapso de al menos 8 días que yo todos los días me sentí igual. Y eso me genera a mí una muy fuerte solidaridad con quienes han pasado por esto, por quienes han perdido seres queridos por esta enfermedad y por quienes además de la enfermedad han tenido que soportar la indolencia del gobierno.
Te agradezco mucho, Fran, les agradezco su preocupación. Yo ya me siento bien, todavía he dado positivo en las pruebas que me hice el día viernes, perdón, el resultado me llegó el día sábado. Así que yo debo mantenerme todavía unos días más en cuarentena obligatoria. He tratado de ser muy responsable con eso. No me he movido de mi casa y a cuidarse y a tener paciencia, porque realmente esto es complejo y no hay cómo confiarse. Yo conozco mucha gente que ha recaído, se ha vuelto a contagiar y es mejor tener cuidado con un virus como este. Muchas gracias, Fran. Es lo mínimo que ¿Ya? debemos hacer como parte de los medios digitales, también preocupándonos por el lado humano de las personas frente a la inoperancia por parte del régimen de todos. A continuación vamos con la materia que nos correspondería. Fausto. Te decía, estaba ya yendo a desarrollar y te agradezco nuevamente que te hayas preocupado por mi salud. Hay que darle siempre la perspectiva humana, la perspectiva emocional inclusive a esto para salir un poco de la dinámica perversa del consumismo en el que viven los medios corporativos. Me parece muy bien esa iniciativa, Frank, porque así somos normalmente, ¿no? Nosotros sentimos, nosotros vivimos y nos preocupa lo que los demás sienten y viven y no esa andanada circular de consumismo y vacío en el que nos quieren meter. Estaba diciendo yo que más o menos alrededor del séptimo, octavo mes de gobierno de Moreno, a pesar de que desde el 24 de mayo muchos ya nos dimos cuenta para dónde caminaba eso de yo gobierno para todos, como si todos fuésemos iguales, en una sociedad desigual, no somos iguales y no se puede gobernar para todos, tú tienes que escoger para quién gobiernas. Y Moreno nos dijo claramente para quién iba a gobernar desde su discurso de posesión. Sin embargo, alrededor de agosto, septiembre del 2017 ya empiezan a darse actividades extremadamente inusuales. Luego viene lo que sucedió con Jorge Glass, una aberración jurídica, una construcción, una falacia que termina derrocando al vicepresidente de forma ilegítima, sacándolo de la vicepresidencia a través de la utilización de la cárcel, e inmediatamente después de eso inicia un proceso de debacle nacional. La consulta que no tuvo dictamen constitucional, la consulta que tiene preguntas engañosas, incompletas, oscuras, además con un folleto de anexos para establecer las capacidades de ese circo que montaron a través de esa consulta que se denominó transitorio. El resultado del transitorio, el CNE que tenemos hoy, la fiscal que tenemos hoy, el Consejo de la Judicatura que tenemos hoy, el Contralor que tenemos hoy o que aparece que tenemos hoy, sin olvidarnos todos los que pasaron por el camino, todos esos encargados, autonombrados, transitorios y etcétera, que hicieron del país una vergüenza en todo el año 2018. No hay que olvidarnos, por ejemplo, que ese Consejo de la Judicatura transitorio fue el residuo de esa comisión ad hoc que conformó Celi para establecer un informe sobre la deuda. No hay que olvidarnos de dónde salió Merlo, de dónde salió Rigail, de dónde salió el mismo Donoso o Dávalos, que ahora anda queriendo dar lecciones de economía por ahí, por allá, después de haber pactado con el gobierno de Moreno. No hay que olvidarnos algunas cosas, algunos actores, para poder siempre estar claros en lo que viene sucediendo. Empezaron los procesos. El señor, que en paz descanse, aunque espero que la tierra le pese mucho, Julio César Trujillo, puso un fiscal encargado que lo nombró en el escritorio del Consejo Transitorio y le mandó a reabrir procesos como el caso Balda. Empieza la persecución feroz, agresiva, violenta contra todo lo que implicaba el expresidente Correa, utilizando el informe de la deuda de la Contraloría. Inician un proceso contra alrededor de 60 exfuncionarios públicos del Ministerio de Finanzas y de otras carteras de Estado, porque hay que tener en cuenta que el proceso de persecución en el Ecuador no solamente va hacia las cabezas. En el Ecuador han perseguido familiares, hijos, padres, tíos, primos, funcionarios que no ganan ni $2,000, están escondidos, están perseguidos. Recién tuvimos que ver la desgracia de un exfuncionario que había tenido que recurrir a las carreras pagadas de taxis en estas aplicaciones que esclavizan a la gente y que falleció en un accidente. Estas cosas son las que le marcan al país y nos viene además en manos de este gobierno enfrentar
una de las peores tragedias que ha vivido la humanidad en los últimos años. Se desnuda el nivel de corrupción, se desnuda el nivel de inoperancia del gobierno y empiezan todas las cosas a ebullir, a salir a la luz, mientras desesperados y preocupados continúan este esquema de persecución. En enero, CELI emite la resolución sobre las supuestas falencias al sistema de control de verificación de firmas. El CNE contesta a la Contraloría que esa no es potestad de ellos. Viene, viene el confinamiento, viene la pandemia, se queda todo eso en nada, mientras los jueces, por supuesto, nos obligan a los abogados a asistir a las audiencias. En Guayaquil, mis colegas abogados, los procesados del caso Sobornos, tuvieron que salir a la Corte Provincial cuando todavía habían muertos en las calles de Guayaquil. A ese nivel ha llegado la indolencia del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional. Obviamente no vamos a creer en lo que ellos nos dicen, obviamente no vamos a creer en lo que ellos resuelven, porque después, por supuesto, nos encontramos con sentencias que parecen obras de surrealismo o de realismo mágico, absurdos, conceptuales en cada página. Sentencias que parecen escritas por 20 personas distintas, acumuladas en una sola, porque no hay otra manera de escribir una sentencia de 800 páginas en una semana. Y nos convocan en la mitad de la pandemia a escuchar estas sentencias. Y por supuesto, el pueblo, la ciudadanía se dan cuenta que es una farsa, se dan cuenta que es mentira lo que están diciendo, se dan cuenta que es forzado. La fiscal nos acusa 8 meses de una cosa y luego los jueces dicen que es otra. Y entonces entran en desesperación, Frank. Ya termino, porque quería contextualizar todo lo que está sucediendo. Entran en desesperación, el gobierno entra en desesperación, los operadores políticos del gobierno. Y un día después de que se cierra el padrón de organizaciones políticas que van a concursar, CELI dispone la destitución de los consejeros, los 3 que hoy aprobaron el informe, les destituye hace 30 días por no haber aprobado ese informe. Es decir, el no Estado de Derecho, el Estado fallido que estamos viviendo ya es elocuente, y la desesperación del gobierno y sus aliados por erradicarnos a nosotros, a Rafael Correa y todos quienes le seguimos, es elocuente también, y lo estamos viviendo desgraciadamente. Perdón. Muchas gracias, Frank. Hemos estado sin audio, me acaban de informar. Amplio el contexto que nos acaba de dar Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa. Vamos con las preguntas por parte de los medios digitales. Empezamos con Viviana Paredes del Estado.net. Sí, muchísimas gracias, Frank. Muchas gracias, Fausto, por ese contexto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que nos puede de pronto ayudar a entender qué están pasando con estas decisiones, ¿no? Porque el día de hoy ya nos enteramos que finalmente, siendo domingo a las 7 de la noche, se reúne el Consejo Nacional Electoral para proscribir justamente a 4 fuerzas políticas, entre las que estaría la más fuerte del país, que es Fuerza Compromiso Social, que aglutina al correísmo, a la Revolución Ciudadana dentro de sí. Pero, sin embargo, hace un año, más o menos, Ruptura 25, que no tiene votos, que no ha tenido votos, que no ha logrado votos como partido, que ni en la Asamblea Nacional logra votos porque han sido realmente nefastos. Yo no me imagino la vergüenza de salir como funcionario público con el apodo de Teletubby, o sea, ya es una cosa que pasa cualquier parangón. Sin embargo, ellos fueron otra vez registrados en el Consejo Electoral como para participar, a pesar de que no tienen votos en ningún espacio, nunca han sido electos fuera de Alianza País. Algunos de esos señores que están ahora en el poder fueron electos con Correa y nunca más fueron electos, como digo, ni en la Asamblea. Y sin embargo les reconoce el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué decir sobre estas decisiones selectivas y las defensas selectivas de personajes igual de nefastos, creo yo, como Ramiro García y otros cuantos que están como tratando de posicionar esa narrativa de proscribir al correísmo, de perseguir al correísmo, de satanizar al correísmo? ¿Qué decir sobre esto, Fausto Jarrín? Seguramente será parte del plan maestro con el que esos 4 o 5 sujetos que se votan entre ellos llegaron al poder.
seguramente será parte de alguna jugada de ajedrez que ningún ajedrecista entiende, seguramente será parte de esa mente superior que asesorada por otras mentes superiores pierde para ganar, seguramente considera que el ridículo que hizo junto a su compañero de fórmula de toda la vida, que hizo un ridículo aún más grande, porque no le alcanza ni para rejoneo con ese ridículo que hizo, es parte de un mega plan, me imagino yo, para poder hacerse quizá después con la presidencia de Estados Unidos, quizá la de Venezuela, o tal vez liberar a la zona de los Balcanes, después de todo lo que han vivido por vivir cerca de Rusia, ¿no? De pronto, todo eso es parte de esa gran estratagema de mentes lúcidas y superiores que conforma ese grupejo de miserables que han destrozado el país. Seguramente será eso, Vivi. Perdóname que haya utilizado este esquema, pero creo que merece la pena desnudarles en su miseria e inclusive en la falta de sentido común hasta para asumir una derrota. Hubiese sido inclusive más válido asumir la derrota, entender que les pasó factura lo que hicieron en octubre y salir con la frente en alto, que salir a mentir y a tratar de engañarle a la ciudadanía, que ya desde hace rato, al menos de ese tipo de personaje, no come cuento. Y tienen partido reconocido por el CNE transitorio, sin embargo. Trujillo fue, a través además de su secretario general, no conozco el nombre, pero el apellido es Seraquibe, quien se encargó de direccionar absolutamente todos esos movimientos, porque eso hizo el CNE encargado, del cual fue parte además Diana Tamaín y me parece que también Cabrera. Un CNE encargado que estuvo conformado por ciertos actores que según la normativa para el concurso estaban prohibidos de volver a concursar y sin embargo ahí están. Y Diana Tamaín, habiendo sido parte del consejo encargado, es la presidenta del consejo actual. Esas cosas no nos podemos olvidar, porque ahí está la semilla de toda la destrucción a la institucionalidad del país. No nos podemos olvidar quién empezó a rotar por esos distintos espacios y quién era el que se encargaba de escoger. Hay que regresar a ver cómo fueron rotando ciertas personas en el consejo transitorio para saber cómo se empezaron a mover los hilos y cómo acabaron muchos de ellos nombrados en altísimos cargos sin ningún concurso y sin ninguna validez, ¿no? Sin ninguna capacidad personal más allá de cualquier cosa. Eso es lo que dejó Trujillo y su transitorio, Viviana. Vamos con la pregunta de Giovanni López del Estado.net. Adelante, Giovanni. Muchas gracias, Fran. Fausto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo cordial. Qué bueno, como lo decía, pues verte ya mucho mejor de salud. Y pues, justo dando antecedentes de lo que tú decías, hay que recordar, ¿no? Lenín Moreno ha venido con múltiples acciones desde que entró, 3 meses después de que entró al gobierno, porque realmente causa hasta un poco de indignación recordar cómo veíamos a un Lenín Moreno salir en Carondelet, agarrado el cuadro del expresidente Rafael Correa y despidiéndose diciendo que le vaya bien y que muchas bendiciones, no sé si ustedes recuerdan eso. Y pues 3 meses después empezó la destrucción del país, porque no tiene otro nombre, y Lenín Moreno empezó a gobernar con el único método de trabajo que ya conocíamos, con el de Guillermo Lasso, porque el de la Revolución Ciudadana desapareció. Yo creo que se debe haber perdido como se perdieron la lista de a los que tenían que entregarles las casas. No sé si ustedes recuerdan. Entonces, claro, Lenín Moreno regresa con el modelo político y económico neoliberal y oligárquico con el que ya estamos viviendo y nos ha regresado pues a los años 90, en donde cambiábamos de presidentes cada cierto tiempo, pero ahora es de vicepresidentes, ¿no? Entonces recordemos que ahora tenemos un vicepresidente constitucional tras las rejas, sin una sola prueba, y aparte de eso, un estallido social que se llevó en octubre, que son las protestas de octubre, el mal manejo, la crisis de COVID con miles de muertos, la precarización laboral y la supuesta austeridad del Estado, ¿no? Las supuestas ventas de aviones que hasta ahora se siguen paseando en los aviones y en los helicópteros para irse a Casablanca de vacaciones.
Aparte de eso, Fausto, yo quería preguntar, no, perdón, y no quería olvidar la superrelación con Estados Unidos, ¿no? Y me recuerdo que en Carondelet fue puesta una bandera gigantesca de Estados Unidos dentro de Carondelet. Entonces, realmente arrodillados y hemos vuelto a ser el patio trasero de una potencia. Dando estos antecedentes, Fausto, hay mucha preocupación, primero porque quieren eliminar movimientos políticos, entre ellos el movimiento del expresidente Rafael Correa, para tratar de pues evitar que él sea candidato a la vicepresidencia, como ya lo había dicho públicamente. Por otro lado, existen más de 30 juicios, tú me corregirás en el tema jurídico, más de 30 juicios en su contra, que de hecho muchos de esos juicios causan gracia, entre ellos un secuestro al hombre que ahora se quiere lanzar a la presidencia de la República y en su presidencia quiere poner una bandera china con un murciélago. Por otro lado, el secuestro más rentable también, de la historia, ¿no? Más rentable de la historia, sí es. Por otro lado, existe también un juicio por $5,000 que el propio presidente donaba y luego pidió prestado y luego volvió a pagar, y pues eso es tema de juicio en contra del expresidente Rafael Correa. Ahora, el CNE, que me causa un poco de extrañez, porque ustedes pueden ver en las redes sociales de CNE, en donde ellos tienen fijado un tema de apoyo al CNE, en donde dice que muchos han dado su opinión jurídica sobre que lo hecho por el Contralor es ilegal, y lo tienen fijado en las redes sociales del Consejo Nacional Electoral. Ahora están inhabilitando al Compromiso Social y a 3 movimientos más, diciendo que van a tomar en cuenta lo que está diciendo el Contralor. Y aparte de eso, tuvimos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral aquí en el panel con nosotros, y ella nos dijo que ya estábamos en calendario electoral y que no podía tomar ninguna acción ni irse contra los derechos políticos de ningún movimiento político. Lo dijo aquí, a todos los que estamos presentes, y se lo dijo al país entero, de todas las personas que nos ven. Fausto, te pregunto, después de los 30 juicios, después de proscribir el partido político, después de la persecución que existe no solo en contra del expresidente Rafael Correa, sino en contra de todos, porque todos hemos sido víctimas, me incluyo, pues a mí también hasta me dicen que soy desestabilizador de presidentes y gobiernos. Exacto, entonces te pregunto, con todo lo que está sucediendo, ¿el expresidente va a poder a la final llegar a participar en primer lugar? Y en segundo lugar, si es que llegan a eliminar el movimiento Compromiso Social, ¿tienen algún plan B o tienen pensado algo para poder participar? O sea, ¿participa porque participan? O más bien, si es que se eliminara Compromiso Social, el expresidente tomará la decisión de no participar. Gracias, Fausto. Primero, ya que lo tocaste, Giovanni, mi solidaridad. Realmente es indignante que para denunciar cosas recurran inclusive a linchar mediáticamente a las personas, inclusive a sus familias. Te lo dije en persona, te lo digo ahora públicamente, tienes mi solidaridad y mi apoyo frente a esas demostraciones de hasta dónde pueden llevar la ruindad en la que se desempeñan y en la que viven los funcionarios de este gobierno. Gracias, Fausto. Mira, Giovanni, a tu pregunta, nosotros vamos a concursar, nosotros vamos a participar, hagan lo que hagan, nos persigan lo que nos persigan, nos eliminen lo que nos eliminen, nosotros vamos a participar. Eso te lo puedo asegurar, porque no vamos a dejar que en el país participen entre Lazo, Otto y el candidato de Nebot y se repartan el país nuevamente los grupos de la derecha más recalcitrante de Quito y Guayaquil, esos a los que ni siquiera les importa el resto del país. No lo vamos a permitir. Vamos a participar sea como sea. Y para eso, por ejemplo, es que conformamos y somos parte ahora de lo que se ha denominado UNES. En UNES, por ejemplo, ya tenemos un partido político aliado que nos ha ofrecido abrirnos las puertas en caso de que suframos estas consecuencias. A UNES probablemente se incorporen 1 o 2 movimientos más de índole nacional. A UNES quizás se incorporen una cantidad que no te imaginas de grupos políticos provinciales, cantonales, etcétera.
UNES tiene que transformarse en esa gran plataforma de unidad, no para defender el correísmo, porque además correísmo es ese término que forjaron los medios de comunicación corporativos y el gobierno para apuntarnos con el dedo a los que defendemos lo que hizo la Revolución Ciudadana. Quisieron hacer de ese término una forma de linchamiento mediático, de proscripción personal, de atentado a nuestra honra. El correísmo, el correato, los correístas. Sí, no hay que olvidarse que los funcionarios del gobierno salieron a decir que las instituciones públicas sufren purga de correístas. En las instituciones públicas, en los próximos 3 meses, se limpiarán de correísmo. No hay que olvidarse, eso es un delito de odio, no hay que olvidarse. Lo que pasa es que no hay cómo poner cualquier denuncia en manos de la fiscal de Trujillo, porque después nos va a rebotar a nosotros como maliciosa y temeraria. Y los delitos de odio tienen bastante tiempo para prescribir, entonces hay que ser inteligentes, hay que ser estratégicos. Pero todo eso tendrán que pagar, porque así no se hace política, porque proscribiendo, persiguiendo, afectando honras, familias, no se hace política. Entonces vamos a participar, como sea, Giovanni. No le vamos a dejar al país sin el representante del progresismo. Porque esa pseudoizquierda que siempre se presta a cualquier cosa, seguramente está haciendo méritos de este momento para que Lazo, Nebot, Otto les financien. Y este sector de las dirigencias indígenas que está acostumbrada a lo mismo, seguramente están haciendo eso. La base indígena, la base popular, necesita alguien que les represente. Y para eso está UNES, para que nos sentemos a discutir sobre nuestras diferencias y para que avancemos a lo principal, que es sacar adelante el país, no una agrupación política ni un nombre. El país merece eso, el país exige eso. Y hacia allá vamos, Giovanni. Vamos a activar el audio primero. Vamos con la pregunta de Melissa Zambrano, quien nos acompaña desde Manabí. Adelante, Melissa. Insisto en decir la hermosa Manabí. Así es, muchísimas gracias. En efecto, Fausto, la hermosa Manabí. Sí me surge una interrogante entre muchas. El CNE anunció medidas cautelares de suspensión en la actividad de los movimientos. Esto sobre el lapso de 10 días para presentar pruebas. ¿Qué tan legal es esto? Sabemos la intención clara de suspender o evitar que el correísmo participe bajo cualquier circunstancia. Sabemos que han tomado 4 movimientos como Libertad del Pueblo, Justicia Social, Podemos, Compromiso Social, pero va direccionada directamente al correísmo. Sabemos que tenemos un contralor, como lo dije inicialmente en mi saludo inicial, que existía un contralor que es inconstitucional y de hecho la misma asamblea dice que el cargo nunca fue posesionado y que no fue parte del pleno que lo posesiona. Entonces, sí quería ampliar este punto porque inicialmente el contralor no es constitucional y segundo es el mismo que pide la eliminación de estos 4 partidos. Gracias, Melissa. Mira, lo que acaba de suceder en el CNE el día de hoy, tomando en cuenta todo el antecedente que tú además muy gentilmente ya has expuesto, no lo voy a repetir, es exactamente de esa manera. Yo considero que lo del Contralor será una vergüenza que cargará la Asamblea, por ejemplo, de aquí en muchos años, porque no hubo nunca concurso para Contralor. La Asamblea hoy acaba de certificar que el Contralor no se posesionó en la Asamblea como tiene que hacer el Contralor General del Estado. Ellos dirán que es subrogante, entonces, ¿quién le nombró subrogante? ¿Dónde está el nombramiento que le daba esa facultad? ¿Y por qué? Si no había Contralor General del Estado, sino solamente un subrogante, Trujillo y su circo no iniciaron el concurso como les correspondía. Porque no es solamente el hecho de que no se haya posesionado en la Asamblea, no hay que olvidarse todo el esquema perverso que se generó alrededor de su permanencia en la Contraloría. No hay que olvidarse que después Trujillo y su circo, 2 días antes de irse, tomando en cuenta que se ampliaron en funciones casi 4 meses, dejó haciendo un mandato en donde blindaba la calidad del Contralor subrogante hasta el 2023. No hay que olvidarse de esas cosas, eso es él. Y lo que sucedió en el CNE el día de hoy, un poco también en el marco de lo que decía antes Viviana y de lo que decía Giovanni, es exactamente, es la foto
de cómo está nuestro país. No nos vamos a prestar para esto. La Contraloría no es autoridad en materia electoral. El Contralor no puede hacer estas cosas. El TCE mandó a archivar la apelación que se presentó contra la validación de la personería jurídica de compromiso social. Vamos a respetar lo que han dicho los expertos internacionales. Vamos a respetar el derecho de participación. Ups, me destituyen, cambio todo eso y ahora hago lo que la Contraloría me pide. Y además me invento normas, porque no existe en el Código de la Democracia ninguna figura parecida siquiera a esta de las medidas cautelares. El CNE no tiene facultad para dictar medidas cautelares. El CNE no podía hacer nada de lo que hizo hoy. El informe del CNE dice que Pablo Celi como Contralor no tiene potestad para exigir lo que está exigiendo. Eso dice el informe. Y después concluye diciendo que se nos abra un expediente, se nos quite los derechos mientras ese expediente está abierto y nos dan 10 días como gran cosa para que demostremos que no tenemos ninguna falencia en nuestro proceso de inscripción. Lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional porque quien debería demostrar eso es la Contraloría. Nos están revirtiendo la carga de la prueba a los ciudadanos. Nos están condicionando el derecho a participar, nos están condicionando la democracia. Y cuando nos condicionan la democracia a unos, nos condicionaron la democracia a todos. Lo que hizo el CNE hoy es dar los primeros pasos para el fraude electoral que se está fraguando contra la democracia y contra el progresismo en el Ecuador, porque saben muy bien que en las urnas no van a poder jamás con nosotros. Eso, Melissa, tu pregunta. Vamos con la pregunta por parte de Daniel Granja del Estado.net. Adelante, Daniel. Fausto, estaba escuchando con mucha atención los elementos que nos acabas de indicar. Yo añadiría a tu criterio que estamos al filo de la democracia. ¿Por qué? Porque hay una descomposición del sistema judicial en relación con los medios de comunicación. Tal vez en torno a esta relación proterva que ha existido, ¿tú has visto algún régimen en el Ecuador que tenga este tipo de desajustes y este tipo de censuras a lo largo de la historia republicana del Ecuador? Tal vez hay alguno que nos puede ejemplificar lo descompuesto que es el régimen de Lenín Moreno. Por citarte un ejemplo, nosotros teníamos como autoridades a Juan Pablo Pozo, que ahora es asesor de la ONU, si mal no recuerdo, y a Gustavo Yal, que tiene un doctorado en la Sorbona, a comparación de estas autoridades que ahora son parte del régimen de Lenín Moreno. Tal vez tú has visto algún régimen que tenga este tipo de desajustes durante la historia republicana, mi estimado Fausto. Gracias, Daniel, por tu pregunta, aunque la respuesta es penosa. Yo tengo cerca de 20 años ya como abogado. No todo el tiempo he ejercido, pero los primeros años que después de graduarme, yo ejercí. Yo ejercí casi 7 años seguidos. Después pude ir a estudiar y luego regresé y me desempeñé en un cargo público para ahora, estos últimos 4 años, desempeñarme nuevamente como abogado en libre ejercicio. Yo te puedo decir, Daniel, que nunca en mi vida he visto las cosas que he visto hoy. Nunca en mi vida. Y yo he sido abogado litigante toda mi vida. Lo que sucede, ese pacto perverso entre la función judicial, el ejecutivo y los medios de comunicación, incluida la fiscalía, por supuesto, cuando digo función judicial, es un cáncer realmente que está destruyendo los cimientos de todas las estructuras del Estado, porque nada, absolutamente nada tiene seguridad jurídica cuando todos los estamentos que he nombrado han pactado para hacer lo que les conviene. Mira, por ejemplo, voy a olvidarme un instante de los procesos de persecución del sistema penal, sobre todo contra mis compañeros, a quienes además muchos de ellos los estoy defendiendo. Este momento no hay institución pública que quiera realizar compras por la emergencia de la enfermedad. No hay una institución, no hay un funcionario público que quiera arriesgarse a realizar ningún tipo de compra por la emergencia. A ese nivel de irresponsabilidad, a ese nivel de indolencia nos ha llevado el manejo y la manipulación perversa de la información
confidencial que tienen los medios de comunicación para atacar adversarios, información que es vertida por Fiscalía y por la función judicial, inclusive de procesos que ellos mismos declaran reservados. Yo nunca he visto esto, jamás. En el proceso contra la prefecta de Pichincha, Cristian González, que es mi defendido, y Virgilio Hernández, los medios de comunicación le pusieron caras y voces a unos supuestos chats donde informaban de unas supuestas cantidades. Con esos chats, esa gente estuvo presa 80 días. Y por una grabación de asambleístas, la señora Romo fue a presentarse para que le nombren vicepresidenta. Así de dañado, así de sucio está el sistema. Con la misma cara que escuchó los audios en donde le incriminan y al respecto de los cuales la señora fiscal hasta ahora no hace nada, con esa misma cara se fue a presentar en la asamblea a recibir, sí, 30 votos o 35 votos, sí, una vergüenza, sí, pero no tuvo empacho en encabezar la terna para ser vicepresidente de todos los ecuatorianos. Por algo mucho menor que eso. 3 personas, incluida una autoridad elegida por votación popular, algo que la señora Romo no tiene ni en sueños. Fue puesta en la cárcel y ahora anda con un grillete desde hace 4 meses. En ese universo paralelo nos tiene viviendo la Fiscalía y la función judicial con el apoyo de los medios de comunicación bajo las órdenes de ciertos personajes perversos del Ejecutivo. Nunca he vivido algo como esto, nunca. Vamos con la segunda ronda de preguntas y antes de empezar con la misma, quisiera preguntarle a Fausto a propósito de UNES, la Unión por la Esperanza, donde aglutina algunas organizaciones, entre ellas a Centro Democrático. Muchos han catalogado esta unión como el as bajo la manga que ha tenido la Revolución Ciudadana por si pasaba alguna cuestión con Fuerza Compromiso Social. Ya estamos viendo lo que ha pasado con el CNE, con lo que pretenderían hacer, dejándole sin vista a la Revolución Ciudadana. ¿Cómo analizar esta parte con Centro Democrático? ¿Cómo sería esa alianza? ¿Es el as bajo la manga? Fausto, adelante. Gracias, Frank. Francamente, yo considero que no es un as bajo la manga. Pusimos las cartas sobre la mesa el día que lanzamos a conocimiento de la ciudadanía la plataforma de unidad que se llama UNES. Todos lo conocieron inmediatamente. Los agentes oscuros del gobierno empezaron a atacar a Jairala, la fiscalía ya le citó a rendir versiones. No era un as bajo la manga, era un mensaje que quisimos darle al pueblo ecuatoriano. Era un mensaje de unidad en el que les invitamos a todos a ser parte, porque creemos muchos que el país merece una unidad, el país merece una estructura que represente las más diversas posiciones políticas, pero que incorpore como una sola masa popular la necesidad de salir de donde estamos. Eso es UNES, no es un as bajo la manga, es nuestra partida abierta, honesta, franca, para que todas las estructuras, gremios, colectivos, organizaciones y cualquier tipo de conglomerado social y personas unitarias, personas comunes, se vengan a incorporar en un gran frente de lucha por recuperar la patria, en un gran frente de lucha por evitar que nos sigan empujando al abismo al que nos están empujando. Y sí, Centro Democrático desde el principio, pero como dije al principio de mi intervención, yo aspiro que al menos 1 o 2 fuerzas políticas más se acerquen a UNES y hagamos un solo gran espectro también dentro del marco de la participación electoral, porque esa va a ser la manera de demostrar que estamos unidos, que el progresismo tiene futuro y que el país, los que más necesitan, tienen quien les represente. Por otra parte, hay quienes han cuestionado fuertemente la decisión de adherirse con Centro Democrático, entre otras cuestiones por la campaña del 7 veces sí y por lo que al inicio del régimen de Moreno, Jairala y Centro Democrático estuvieron comulgando con el régimen. ¿Qué decirles a las personas que tienen estos cuestionamientos frente a esta alianza con Centro Democrático? Mira, Frank, Centro Democrático no se ha transformado en una parte de compromiso social para la Revolución Ciudadana. Nosotros hemos procurado ser parte de UNES porque UNES es un espacio amplio en donde estamos dispuestos
a limar asperezas, en donde estamos dispuestos a dialogar sobre las diferencias. UNES no es un espacio exclusivo y restringido para quienes hemos defendido los postulados de la Revolución Ciudadana y el liderazgo inobjetable de Rafael Correa. Para eso está nuestro movimiento, que ahora nos lo quieren quitar. Para eso está el compromiso social por la Revolución Ciudadana. Ahí estamos aquellos que fuimos parte de la campaña del todo no, que hemos defendido y vamos a seguir defendiendo el proceso de la Revolución Ciudadana. En UNES son bienvenidos todas esas tendencias que nunca han sido parte de la Revolución Ciudadana, porque para eso es UNES, para que conformemos una plataforma que vaya más allá de los postulados de la Revolución Ciudadana, que vaya más allá del liderazgo gigantesco de Rafael Correa y que pueda conglomerar un grupo humano que lo que busca es mejores días para nuestros hijos, un mejor futuro para el Ecuador. UNES está diseñado, está concebido para recibir gente de centro izquierda, de centro. Obviamente no pactaremos con nadie de la derecha, pero sí con personas que desde la socialdemocracia, sí con personas y grupos y colectivos, y quién sabe, ojalá partidos políticos que desde la socialdemocracia, desde la democracia cristiana inclusive, más allá de mis afectos o desafectos con las posiciones políticos religiosas, estén pensando en la justicia social como el norte de lo que se busca para un país en donde la desigualdad no solo que sigue existiendo, sino que ha vuelto a crecer de manera abominable, se ha vuelto a expandir. Ahora tenemos 800,000 nuevos desempleados. La pandemia va a dejar un país destrozado. No podemos cerrarnos nosotros considerando que solos los correístas, vuelvo a decir, no me gusta ese término nace de una intención perversa de proscribirnos. Por eso al expresidente Correa tampoco le gusta que le hablen de correísmo. Él dice, somos la Revolución Ciudadana, porque eso somos. Solos no vamos a poder, Frank, y quienes nos ven. Necesitamos un gran frente para salvar el Ecuador de lo que le ha hecho Moreno, el Trujillato, la banca privada, los medios de comunicación privados y el Partido Social Cristiano y el Partido Creo al Ecuador. Necesitamos salvarle al Ecuador de eso. Para eso está UNES, y para todos aquellos radicales o no tan radicales que vamos a defender a capa y espada lo que hizo la Revolución Ciudadana, está Fuerza Compromiso Social para la Revolución Ciudadana. Allá tenemos que ir los correístas radicales. En UNES tenemos que estar todos, para eso es UNES, para unirnos por el país. Vamos con la pregunta de Melissa Zambrano desde la bella Manabí. Melissa. Muchísimas gracias, Fran. Fausto, el expresidente Rafael Correa podrá participar como vicepresidente o ya sea como asambleísta nacional. ¿Cuál es el panorama que se avecina políticamente para el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana? El presidente Correa al día de hoy mantiene sus derechos absolutamente firmes y vigentes para ser candidato a lo que él decida, excepto la candidatura de presidencia que le fue proscrita a través de una consulta popular inconstitucional e ilegal, que yo espero que con el tiempo y con la vuelta a la democracia, a un Estado de Derecho, aunque sea básico, será declarada nula con todo lo que hicieron gracias a esa consulta. Así que personalmente considero que él puede ser candidato. Personalmente, vuelvo a decir, personalmente considero que él va a ser candidato. No estoy hablando por él, es mi percepción personal, a pesar de que él ya lo ha expresado de esa manera. Yo creo que las posibilidades de Rafael Correa están absolutamente firmes. En riesgo, sí, por supuesto, producto de la persecución, pero firmes fácticamente porque ninguno de sus derechos ha sido afectado hasta el momento. La pregunta de Daniel Granja desde el estado.net. Adelante, Daniel. Querido Fausto, tal vez tú nos podrías argumentar cuáles son los planes programáticos que giran en torno a UNES. Coincido contigo que este frente debe ser amplio, donde estén bases populares, movimientos sociales, políticos, que tengan esta línea progresista de izquierda, si se quiere mencionar este corte, porque juntos solos no podemos contra los medios de comunicación. Se ha visto en estos 3 años cómo hemos estado presos ante estos
estos órganos que nos han destruido la democracia. Entonces, si nos puede mencionar cuáles son la programática de UNES, cuáles serían los puntos más importantes de esta propuesta. Mira, Daniel, el manifiesto de UNES, el que se difundió de manera amplia, inclusive en esos mismos medios de comunicación corporativos, porque cuando se les paga lo que cuesta no tienen problema en ponerte una página, así sean tus enemigos. Así decía Michael Moore, el capitalista es capaz de venderte la soga con la que te vas a ahorcar. Y así son esos medios. Por eso, al menos a mi criterio, son tan detestables porque tienen precio. No como ustedes que tienen dignidad y que tienen conceptos que están defendiendo. Ciertos pormenores de UNES, me voy a disculpar porque se van a generar públicamente en los próximos días y no quisiera adelantarme yo a establecer algunas cosas que no son, no nacen de mí directamente, sino van a ser de reuniones directas entre la directiva de la estructura, ¿no? Sin embargo, hay cosas que, por supuesto, yo te puedo comentar, Daniel. No hay una restricción específica de acercamiento, de ingreso a la plataforma. Por supuesto, vuelvo a decir, no vamos a pactar con el Partido Social Cristiano, no vamos a pactar con Creo. Ellos, desgraciadamente, dada su posición política, no son bienvenidos a UNES. Además, ellos tienen que responsabilizarse por haber mantenido y sostenido al peor gobierno de la historia. Así que con ellos el juicio de la historia y el juicio del pueblo será implacable. Algunas tiendas políticas que efectivamente, así como Centro Democrático, o valga, se lo digo, como el mismo Compromiso Social que fueron parte de la plataforma del 7 veces sí, ahora nos cobija y ahora es nuestro principal aliado electoral porque probablemente terminará siendo el único, si es que no logramos incorporar a través de esta misma apertura a otros movimientos nacionales, a la estructura de UNES, son bienvenidos. Estamos listos para discutir con las organizaciones indígenas, estamos listos para conversar con la FENOCIN, con la FEINE, ya es parte de la FEI, donde está la CONAICE, la CONFENIAE, las organizaciones de base de los pueblos de la Amazonía. Estamos absolutamente listos para conversar con ellos. No vamos a conversar con el señor Vargas, por supuesto. Él pactó con Moreno para salvarle en octubre. No vamos a conversar con el señor Pérez ni con el señor Dávalos, por supuesto. Hay cosas que tenemos claras y hay otras que también tenemos claras. ¿Hay alguna posibilidad que ustedes puedan dialogar con Leonidas Issa, quien dentro de esta ala de Pachacutic tiene como visos un poco más progresistas? ¿Hay esta posibilidad de tender puentes con él? Personalmente, yo siento mucho respeto por la figura de Leonidas Issa. Personalmente, yo podría conversar con él, por supuesto. Ahora, para que ese espacio, por ejemplo, el MIC, que es la organización de Cotopaxi, se incorpore en UNES, tendrían que incorporarse a UNES. Y no sé si eso afecte, por ejemplo, estatutariamente su condición en la CONAIE. Eso podría dilucidarse de un diálogo abierto con ese sector, que con otros sectores definitivamente, como acabo de decir, no se va a dar. Pero nos podemos sentar con la FENOCIN, nos podemos sentar absolutamente con todos, porque además esas mismas estructuras siempre han votado por la Revolución Ciudadana y siempre van a seguir siendo bienvenidos a construir con nosotros lo que se debe construir. Los agricultores, las organizaciones de pescadores, las organizaciones y los colectivos de economía popular y solidaria, las cooperativas pequeñas que están siendo apabulladas por los grandes bancos, son bienvenidos absolutamente a formar parte de UNES, porque de eso se trata UNES, de hacer un gran frente para enfrentar al bloque de poder que nos está aplastando y que a través del pacto con el FMI va a terminar destruyendo al país. Para eso es UNES, eso es lo que creemos que debe ser y hacia allá estamos apuntando nuestra gestión. Antes de ir con la siguiente colega que va a formular su pregunta, quiero agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales en retrospectiva, Hoja de Ruta, Sobre la Mesa, Otras Voces
entre otras plataformas que se han sumado a esta transmisión, la cual ya está batiendo récords. Y amigas y amigos, estamos teniendo una gran audiencia. Quisiéramos responderles a todas las personas que nos están comentando en estos momentos, pero en lo posible seguiremos respondiendo algunas de sus inquietudes y trasladando a Fausto Jarrín, quien nos acompaña en esta noche, al abogado Fausto Jarrín, quien nos acompaña en esta noche. Vamos con la pregunta de Viviana Paredes, del Estado.net. Adelante, Viviana. Muchas gracias, Fran. Y Fausto, preguntar, después de todo lo que hemos escuchado, lo que nos has expuesto el día de hoy respecto a la situación de la persecución, que es muy grave, que es inédita inclusive en el país, al menos en la historia contemporánea, hay que decir que el principal perseguido de todo este proceso es Rafael Correa, con el objetivo de inhabilitarle, pero más allá del político, estimado Fausto, ¿cómo están los ánimos en este momento del presidente Rafael Correa? ¿Cómo está mirando él la perspectiva de UNES? ¿Cómo está enfrentando en este momento, tras 3 años de salvaje persecución política, administrativa y judicial? Mira, Vivi, te agradezco por esa pregunta porque yo en lo personal, más allá de toda la admiración y el respeto que le tuve durante el tiempo que fue presidente, a mí ese respeto y esa admiración al menos se me debe haber doblado o triplicado en estos años, porque yo he sido testigo vivencial de la desesperación que tiene él por proteger a sus compañeros que están siendo atacados acá. Tiene esa tendencia, como todo revolucionario, de pensar siempre último en él, y está fuerte como un roble, porque así es él, así se desempeña, así dirige, así fue presidente y así lo va a volver a hacer. Así que él está muy fuerte, por supuesto muy preocupado. Le ha destrozado el corazón ver cómo la indolencia del gobierno más la enfermedad se ha llevado la vida de tantos y tantos ecuatorianos, y que además al respecto de eso, inclusive de eso, nos mientan, y que de eso hayan hecho un botín para la corrupción más perversa. Que la situación de Jorge le afecta mucho, la cárcel de Paola, de Virgilio, la cárcel del mismo Iván Espinel, la cárcel de todos los perseguidos por este régimen, le afecta mucho porque es injusto, y el Ecuador no se merece esa rueda que va aplastando gente en el camino por intereses políticos, en la que han transformado a la función judicial y a la fiscalía. El país se merece paz, el país se merece estabilidad, el país se merece seguridad jurídica, y creo que este momento es una de las cosas que todos sentimos que no tenemos, y esas cosas sí le desesperan. Pero está duro, firme como un roble, listo para seguir luchando, dispuesto a venir al país apenas se pueda, y confiamos en él. Vamos con la pregunta de Giovanni López, del Estado.net. Adelante, Giovanni. Gracias, Fran. Querido Fausto, muchísimas gracias por todas tus explicaciones realmente claras. Veo a la gente, te saluda desde todas partes del país, de hecho te mandan saludos hasta fuera del país. Los migrantes están muy atentos a esta conexión, a las explicaciones. De hecho, veo unas dudas repetidas que quisiera también compartirte, porque vale la pena que la gente tenga claro qué es lo que está sucediendo. Muchos piensan que Compromiso Social ya ha sido eliminado, lo cual esto no es así. Está inhabilitado hasta que presente las descargas correspondientes, y para ello tienen 10 días, igual que los otros 3 partidos políticos. La pregunta aquí es, el CNE informa de que quiere cumplir con las recomendaciones del Contralor Pablo Sevi. Ahora la idea, y mejor dicho, la pregunta es, ¿cumplir recomendaciones de un Contralor ilegal? ¿Hasta qué punto se puede cumplir recomendaciones de un Contralor que rompió una notificación, y lo cual no es viable y no es legal su puesto en la Contraloría, en primer lugar? En segundo lugar, quería leerte esto para que la gente escuche, tal vez no han tenido acceso, y que tú puedas explicarnos. En el CNE dice, otorgar el plazo de 10 días para que las organizaciones políticas en sus prerrogativas, presenten pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones.
de conformidad con lo señalado en el artículo 194 del Código Orgánico Administrativo, posterior a lo cual se dará inicio al periodo de prueba. Entonces, mi pregunta, Fausto, es para que la gente entienda, ¿qué quiere decir esto? Pruebas de qué es lo que tiene que presentar compromiso social, por qué hay esa observación por parte de la Contraloría, qué van a hacer frente a esto, y también solo quería dar una pequeña idea que justo había leído en un artículo de la CELAC y que me pareció tan interesante, Fausto, y te lo quiero dejar. Leía que decía, Moreno, el destituyente. Me pareció muy efectiva esa palabra, Moreno, el destituyente. Y solo les comparto un poquito de lo que decía, yo Moreno el destituyente, porque claro, porque Moreno ha destituido todo lo que ha llamado ¿cómo se llama? Que ha llamado al pueblo a votaciones, a la final ha sido destituido. Entonces, el nombre le queda perfecto, Moreno el destituyente. Entonces, Fausto, cuéntanos un poquito sobre esto para que la gente lo tenga claro. Compromiso social no está eliminado, está deshabilitado. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se encuentra esto? Solo una acotación al interesantísimo documento de la CELAC. Creo que Moreno el destituyente también quiere ponerle como la antípoda de una constituyente. Quiere ponerle como el que destruye, no como el que construye. Es muy interesante lo que plantea el documento. Efectivamente, mira, más allá de volver a decir, de ratificar el hecho de que el CNE no tiene facultad para dictar medidas cautelares. Acaban de utilizar el Código Orgánico Administrativo para suplir lo que no tiene el Código de la Democracia. Es una barbaridad. Si los vocales del CNE fueran jueces, mañana estarían denunciados por prevaricato. Lastimosamente, hubo unas reformas que le quitaron esa posibilidad a la ciudadanía en el Código Orgánico Integral Penal. Si no, créeme que mañana estaría yo denunciándoles por prevaricato. Acaban de romper el principio de legalidad, acaban de adelantarnos la sanción y acaban de revertir la carga de la prueba. Porque quien debería demostrar que hemos incumplido es el Contralor y no le mandan a demostrar a él nada. Cuando lo primero que el Contralor no tiene son las supuestas firmas falsas. No tiene, hicieron una proyección. Revisaron 1000 firmas y como encontraron 300 o 30 mal llenadas o equivocadas en alguno de los dígitos de la cédula, luego proyectaron a las 174,000 firmas que tenían que revisar. En los informes de Contraloría que está notificando a los funcionarios del CNE, la Contraloría dice que una de las razones de la recomendación es la inexistencia de los registros. Ellos mismos en sus documentos reconocen que no existen los registros. ¿De dónde sacaron los números? Ellos son los que deberían demostrar de dónde salieron esos números. Sin embargo, el CNE nos pone a los ciudadanos a cumplir condiciones para poder ejercer nuestros derechos políticos, para poder ejercer la democracia. Y sí, efectivamente nos han dado 10 días, aún no nos notifican oficialmente. Este es un procedimiento sui generis, no existe en ninguna norma de la función electoral este procedimiento. Nos han dado 10 días desde la notificación, estamos esperando la notificación para saber que corre el tiempo y estamos preparando las acciones legales que corresponden tanto interna como externamente. No está perdido el movimiento, el CNE tendrá después de esos 10 días que resolver en relación a esos supuestos alegatos, pruebas, documentos que nos está invitando a presentar, que yo también tengo muchas dudas de a qué se refiere, si quien tiene que demostrar la equivocación es la Contraloría, no los ciudadanos. Pero seguiremos el procedimiento que corresponda. Personalmente considero que no es en el CNE donde tenemos que seguir ningún procedimiento porque se nos está violando todas las garantías democráticas. Pero habrán decisiones que se tienen que tomar en un equipo un poco más amplio de abogados, de expertos en derecho electoral, que seguramente las tomaremos inmediatamente después de ser notificados y tener el documento oficial contra compromiso social que nos diga ciertas cosas. Pero no estamos eliminados aún. Nos han suspendido temporalmente, inconstitucionalmente, por supuesto,
pero estamos suspendidos de estas posibilidades, de estos derechos. Probablemente no solo 10 días tenemos para presentar pruebas, la suspensión está amplia, no tiene fecha, no tiene límite, lo cual también es inconstitucional. Pero esto es lo que ha emitido el CNE hoy y contra esto es contra lo que vamos a luchar o ya estamos luchando desde el día de hoy para evitar esta proscripción, porque no vamos a permitir tampoco que nos proscriban el movimiento de esta manera. Vamos a luchar hasta la última instancia que podamos. Fausto, perdón, solo para que no se nos vaya la idea, justo que estabas hablando del Contralor y para que la gente sepa de igual manera que obviamente es el Contralor el que está detrás de todo esto, ¿tienes tú o nos podrías contar un poquito, justo rápidamente para que no se vaya la idea, qué pasó con lo del sobrino del Contralor en Estados Unidos? Esa es otra de las vergüenzas, ese es otro de los espacios de universo paralelo en el que nos tiene sometidos a vivir la Fiscalía. Hay procesos donde un tuit basta para un proceso judicial, para allanamientos y presos. Y hay procesos donde una sentencia por corrupción, por sobornos en Estados Unidos no implica ni siquiera la apertura de una investigación previa en el Ecuador. El sobrino de Celi, junto a otros exfuncionarios y funcionarios de Petroecuador, acaba de llegar a un acuerdo. Lo que le gusta tanto a la fiscal Salazar se transformó en un cooperador eficaz del Departamento de Justicia de Estados Unidos y firmó con ellos un acuerdo de cooperación que le implica una sanción de 5 meses, aparte de los 14 que entiendo que ya está preso, y una multa de $100 a cambio de que le exponga a los fiscales del caso y a los funcionarios del FBI todo el entramado de corrupción que existió y existe para la ilegal recepción de $3.5 millones de parte de él y su socio en Estados Unidos. Así que estamos muy próximos, conocemos que el gobierno del Ecuador ya recibió un informe de carácter reservado, la sentencia tiene carácter reservado, se ha conocido los acuerdos de cooperación eficaz, no la sentencia en su integridad, y desconocemos hasta el momento, aunque seguramente muy pronto sabremos quiénes son los otros implicados a los que los jueces de Miami acaban de ordenar que se les investigue y que se les inicie procesos de parte o como producto de esta cooperación eficaz. Tenemos entendido que están altos funcionarios del régimen, funcionarios actuales y funcionarios antiguos de este régimen y personas muy cercanas al señor de la Torre, entre ellos gente de la familia del Contralor Celi. Pero ese tipo de particularidades tendrán que dilucidarse cuando tengamos acceso a los documentos y sepamos exactamente con nombres y apellidos quiénes son los implicados. Tenemos algunas informaciones, pero es información muy delicada, no se puede difundir de forma abierta por el riesgo de que, por decir un nombre, mañana me vengan a sacar aquí de mi casa en vez de procesar a quien se debe procesar. Así que eso es lo que sucede con el sobrino del Contralor Celi. Muchas gracias, estimado Fausto Jarrín, por todas sus apreciaciones. Veo que el tiempo nos da para una última ronda de preguntas. Y antes de empezar con la última ronda de preguntas, recuerden, amigas y amigos que nos están siguiendo a través de En Retrospectiva, Hoja de Ruta, elestado.net y un sinnúmero de plataformas que se han enganchado a la señal para poder llevarles a ustedes esta otra parte de la verdad que no se cuenta habitualmente en los medios tradicionales. Recuerden que pueden darle un me gusta a las diferentes páginas: En Retrospectiva, Hoja de Ruta, elestado.net, Sobre la Mesa, Otras Voces y otras plataformas que se están enganchando y que ya estamos superando el récord que teníamos hace 2 semanas de 1.500 personas conectadas y estamos por las 2.000 personas conectadas. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo detrás de sus teléfonos inteligentes, detrás de sus iPads, detrás de sus tablets y demás recursos tecnológicos, siempre ampliando la pluralidad de voces para que ustedes, amigas y amigos, tengan más elementos para el debate, como lo suele decir el colega César Bermeo de Hoja de Ruta. Vamos con la última ronda de preguntas y quisiera empezar con lo del tema de las alianzas. UNES ha abierto el espacio a algunos actores políticos de alto impacto en las redes sociales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, estamos hablando de Augusto Tandazo y de Ramiro Aguilar, con quien Pavel Muñoz ya habría tenido algunos acercamientos. De hecho, Ramiro Aguilar ya ha dado algunas entrevistas al respecto.
Quisiera preguntarle, Fausto, acerca de qué otras personas están analizando dentro de este amplio marco del Frente Progresista denominado la Unión por la Esperanza UNES. Y se me vienen algunos nombres, y si usted nos puede ampliar algunos más. Tal vez han tenido algún acercamiento con Pedro Granja, Marco Navas, entre otros actores. Fausto. Mira, Frank, creo que el tema es al revés. Es decir, UNES tiene que convocar, ¿sí? O sea, la idea, la concepción de la unidad tiene que convocar. Estos, todos muy respetables actores políticos que se han ido desempeñando, que han ido haciéndole oposición valiente a este régimen, el doctor Tandazo, Marco Navas, David Chávez, un sinnúmero... Javier Flores, me cansaría, digo, si es que me voy a demorar mucho si me pongo a nombrar toda esa gente valiente que le está haciendo frente al gobierno, que le viene haciendo frente al gobierno. Personalmente, por ejemplo, yo considero que ellos podrían, sin lugar a dudas, conformar un espectro desde la academia, por ejemplo, y hacernos una propuesta o invitarnos a una mesa de diálogo. Yo creo lo mismo, yo estoy tratando de tender los puentes con muchas de estas personas, creo que con la gran mayoría de los que has nombrado, porque a mí me parece que requerimos en UNES también un frente académico, así como requerimos un frente joven, así como requerimos un frente de mujeres, de feministas, así como requerimos absolutamente todas esas distintas formas de expresión de la sociedad, de la cultura. Necesitamos un frente de artistas. Yo creo que UNES tiene que irse incorporando, tiene que irse generando y transformarse en una amalgama de progresismo, de deseos de luchar, de deseos de progresar, de ver para adelante, al futuro. Yo creo que todas las personas que tú has nombrado son personas muy valiosas, vuelvo a decir, personas valientes además, porque enfrentar a este gobierno sí se ha transformado en un asunto de valientes, porque este gobierno te inventa historias, porque este gobierno te espía, porque este gobierno te sigue, porque este gobierno te filtra cosas, después aparecen esos portaluchos que trabajan para el gobierno acusándote de cosas y la fiscal no se demora nada en abrirte investigaciones sin que te enteres. Entonces, es gente a la que yo respeto mucho, es gente a la que yo le invito a sentarse conmigo, a sentarse con los diferentes actores que estamos alrededor de la plataforma de la Unidad para la Esperanza, para que nos sentemos a conversar, para que limemos ciertas cosas. Aquí no se trata exclusivamente de correísmo o no correísmo, aquí se trata del país, vuelvo a decir. Para mí, para Fausto Jarrín, la persona que yo considero que de mejor manera puede llevar adelante el país se llama Rafael Correa, pero nadie está obligado a pensar como yo. Muchos piensan como yo, otros no, pero el país necesita que nos sentemos todos y que definamos hacia dónde vamos, porque si no seguimos en manos del bloque de poder y esa banca nos va a seguir cobrando impuestos obligatorios durante la pandemia o nos va a seguir cobrando intereses de la refinanciación cuando se supone que no debían hacerlo, o esos medios de comunicación nos van a seguir mintiendo, le van a seguir dando espacio a los funcionarios del gobierno a que nos mientan sobre la realidad de la clamorosa situación humanitaria de la pandemia. Tenemos que parar eso, o esas pseudoestructuras empresariales que están acostumbradas a vivir del Estado van a seguir haciendo de las suyas, van a seguir apareciendo los Danieles Salcedos que se encargan de triangular los contratos que después aparecen en las casas de los asambleístas y en las casas de los ministros. Tenemos que parar eso. Volvió la corrupción institucionalizada que tanto se combatió. Claro que hubo actos de corrupción en la época de la Revolución Ciudadana, eso es imposible de evitar hasta cuando se mantenga el sistema capitalista de consumismo perverso. Ese sistema que le hace pensar a los jóvenes que el éxito temprano es tener mucho dinero y muchos bienes. Hasta que no rompamos eso, la corrupción está a la flor del día, está a la orden del día, a flor de piel. Perdón mi confusión. Si no rompemos eso, no vamos a poder acabar con la corrupción sistémica. Pero aquí sí se pudo combatir la corrupción institucionalizada, esa que ahora hemos vuelto a vivir. Discutamos lo que se tiene que discutir. Enfrentemos un sistema corruptor. A eso es a lo que nos tenemos que convocar e invitar, no a decidir qué también me cae o no me cae Rafael Correa o sus formas. A mí sí me gustan, yo comparto con él. Otros no tienen por qué.
pero en cambio estamos todos preocupados por el país. Y eso es más importante que decidir que también me cae o no me cae un líder, porque para nosotros es nuestro líder. Esa es mi invitación, esa es mi convocatoria. Dentro de ese marco de alianzas, entonces, las organizaciones, los intelectuales, pueden acercarse a UNES y viceversa. UNES se va a acercar a dichas personas. Por supuesto, estamos recibiendo de forma incesante solicitudes de incorporación a UNES. Y asimismo, obviamente, estamos tratando de enfrentar tantas cosas al mismo tiempo, al menos desde nuestro sector, porque UNES no es solamente el correísmo, son 7 organizaciones, ya van a ser 9, y ojalá inmediatamente empiecen a ser más. Dentro de las organizaciones que se están agrupando, el otro día estuve en una conferencia que daba uno de los líderes de UNES, Horacio Sevilla, quien invitaba al acuerdo de unidad por la vida. ¿Es así también que el acuerdo de unidad por la vida podría ingresar a UNES? Sin duda, igual que la Asamblea Nacional Ciudadana, son aliados naturales de UNES y están absolutamente invitados a ser parte del Frente de la Unidad por la Esperanza, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Fausto. Vamos con la última ronda de preguntas de los colegas comunicadores que están en este momento. Iniciamos con Viviana Paredes del Estado.net. Adelante, Viviana. Sí, muchas gracias. He escuchado con mucha atención lo que Fausto nos ha planteado el día de hoy a la audiencia que está sintonizándonos y activa en los comentarios. De hecho, estoy leyendo unos comentarios en vivo. Me voy a permitir dar un par de lecturas. Gina Marquín nos dice: millones y millones queremos a Rafael Correa. ¡Viva Rafael! Y pone muchos aplausos y banderas del Ecuador. Magdalena Robles dice: Rafael Correa es el líder mundial, no solo de Ecuador. Y así hay algunos con infinito amor, dice Mercedes Zambrano, todito 5 hasta la victoria siempre, viva Rafael Correa Delgado. Pablo Sánchez nos dice: viva Correa hasta la victoria siempre. Y así vamos a encontrar que la gran mayoría de los 700 comentarios tienen ese tinte. ¿Y por qué quiero hacer esta lectura? Porque las personas que están leyendo, que están siguiéndonos, que están escuchando esta entrevista, tienen que saber que no solamente los derechos políticos de Rafael Correa están siendo vulnerados en este momento, sino también los derechos políticos de ellos, de los que quieren votar por Rafael Correa, los que quieren votar por el progresismo y no van a poder tener la oportunidad posiblemente de encontrar su opción electoral en la papeleta. Entonces, independientemente de que sean votantes de la derecha, de la izquierda o del centro, ellos tienen que saber que la ideología o la tendencia política que escojan tiene que ser respetada y tiene que ser puesta en la papeleta, obviamente, para que se pueda escoger, porque si no hay una vulneración de los derechos políticos ciudadanos. Ese 40%, según encuestas, que apoya al progresismo, que apoya el regreso de Rafael Correa y que votaría por Rafael Correa para las elecciones, ¿qué puede hacer legalmente Fausto para hacer respetar sus derechos políticos y para que tenga la opción electoral que ellos prefieren en la papeleta sin que existan todos estos menoscabos? Porque solo se ha analizado desde el lado de Rafael Correa, desde el lado del correísmo, como tú lo dices, es decir, se le están vulnerando los derechos políticos a Rafael Correa, pero atrás de él hay un 40% de personas que votarían por él según las encuestas, no solo de defensores, ex colaboradores o militantes, sino de simpatizantes del señor taxista, de la señora peluquera, de la señora del mercado, que están siendo vulnerados en este momento. ¿Qué podrían hacer ellos? Gracias, Vivi. Y ya que lo hiciste de forma tan directa, les mando un fraterno abrazo, un agradecimiento a todos quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, quienes además se toman la molestia de opinar, inclusive a aquellos que seguramente están opinando cualquier cosa desde el estómago, pero sobre todo a aquellos que entienden que estamos tratando de hacer opinión y explicando nuestra visión de las cosas. Les agradezco mucho porque es domingo ya tarde en la noche y que estén con nosotros para mí es muy grato y les agradezco. Como le decía, me parece que a Giovanni, el momento en el que afectan los derechos políticos de un grupo, afectan los derechos políticos de todos los grupos porque afectan las bases fundamentales de la democracia. Efectivamente, la afectación no solamente es en la persona del expresidente Correa, no solamente es en la estructura directiva de compromiso social, es en sus votantes. Y creo que sus votantes son los principales afectados, porque el derecho a elegir es parte del bloque de garantías más importantes que tienen los ciudadanos.
Nos están quitando el derecho a elegir, nos están quitando el derecho de votar, nos están obligando, como nos obligaron en la consulta inconstitucional, a restringirnos en decisiones que no son las que nosotros tomaríamos. En el caso de la consulta, por la falta de dictamen constitucional, por la falta de control constitucional de las preguntas. En este caso, en cambio, por la falta de la casilla que contiene nuestra ideología, nuestra representatividad, nuestra representación. Así que efectivamente eso es terriblemente grave. Creo que más allá de lo que representa para muchos de nosotros el expresidente Correa, la más grave afectación, lo que puede constituir en una señal de que Ecuador se dirige a una dictadura, es la de la proscripción de nuestro derecho a votar por quien queremos. Esa es la más grave de las consecuencias de lo que acaba de hacer el CNE hoy y de lo que seguramente se apresta a hacer en 10 días, cuando seguramente querrá decirnos que no hemos justificado debidamente esas firmas que quien debería justificar que son ilegales es la Contraloría, no el ciudadano. Creo que los ciudadanos, los militantes, los simpatizantes deberían pensar seriamente en la posibilidad de organizarse e impugnar esto en las diferentes vías que existen, ¿no? La constitucional, que para mí y a mi criterio siempre debería ser la más expedita e idónea, a veces se encuentra con jueces que por comodidad establecen que la vía constitucional no cabe para temas electorales. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa línea de pensamiento. Yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral es otro sitio donde podría las organizaciones impugnar lo que acaba de hacer el CNE. Por ejemplo, agruparse los adherentes permanentes del movimiento que está siendo proscrito, porque los adherentes permanentes tendrían, digamos, la posibilidad de justificar su condición de afectados, más que una persona que no ha tenido relación política con ese partido, porque tú sabes que el voto es secreto, y entonces lo único que tendrías para aportar, si no eres adherente permanente, es el certificado de votación, y ahí no vas a poder justificar plenamente que tu tendencia política sea la de votar por esa agrupación. Digo, para que tengan un poco de idea de que no es tan fácil como a veces uno piensa. Y creo que lo que sí deberíamos ya pensar seriamente en hacer es en convocarnos como ciudadanos, respetando el distanciamiento social, respetando lo que corresponda, pero convocarnos, porque creo que hay cosas que solamente se resuelven cuando la ciudadanía se convoca pacíficamente, ordenadamente, vuelvo a decir, cumpliendo con los esquemas de bioseguridad, respetando el distanciamiento social, pero creo que ya nos debemos convocar, porque creo que ya nos están cerrando las salidas a soluciones legales. Todo pasa por la política en este momento en el país y por las pretensiones políticas, por ejemplo, de quien se fue diciéndonos que se fue cumpliendo la misión y renunció al cargo en la mitad de la pandemia. Vaya forma de ese también parece que tiene el mismo asesor del plan maestro del ajedrecista Romo. O sea, ya realmente uno no sabe con cuál quedarse, ¿no? Porque entre mediocridad y estupidez hacen un combo impresionante los funcionarios del gabinete del gobierno de Moreno. Vamos con la pregunta de Daniel Granja del Estado.net. Adelante, Daniel. Estimado Fausto, en relación a proscripción política, el día de mañana se llevará adelante la sentencia, la resolución, en torno al caso Sobornos, que es conocido ahora por Bochornos, por esta malhadada relación que ha desarrollado los entes judiciales en relación a un objetivo común, que es proscribir la figura de Rafael Correa Delgado. Nos gustaría, por favor, que nos comentes cómo ha sido este camino espinoso en relación a este caso, con el contexto de que incluso a ti te hicieron acudir a la función judicial en plena pandemia, la cual ha llevado ya a más de 20,000 ecuatorianos a la muerte por este mal manejo por parte del régimen de Lenín Moreno Garcés. Mira, Daniel, mañana vamos a presenciar la secuela del proceso judicial más vergonzoso de la historia, o vamos a presenciar el fin de ese proceso de vergüenza a manos de 3 jueces
que yo espero francamente que tomen la decisión más acertada, no favoreciéndonos a nosotros, sino simplemente haciendo justicia. Ni siquiera los cooperadores eficaces de la Fiscalía son responsables de cohecho. Pamela Martínez no dirigía ninguna cartera de Estado ni resolvía ningún contrato público. No puede haber cometido cohecho. Laura Terán mucho menos. Ni las cooperadoras eficaces de la Fiscalía pueden ser sentenciadas por cohecho. Mucho menos el resto de funcionarios y empresarios a los que les han hecho un daño terrible, a los que les están haciendo un daño terrible. Ojalá esos 3 jueces que tienen en sus manos mañana una parte del destino del país salgan de sus casas directo a la Corte Nacional a hacer justicia, a actuar como jueces, que es lo único que se les pide. Yo realmente no tengo ninguna esperanza si me pongo a pensar en la función judicial como tal, si me pongo a pensar en el Consejo de la Judicatura como tal. Tengo esperanza en las posibilidades de las personas. Ojalá el juez Terán, el juez Hacho y la jueza Muñoz sean de esas personas que le devuelven al país la esperanza y no sean de esas personas como el juez Aquisela o la jueza Camacho que terminan de hundir en la ignominia a la función judicial, a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura. No solo que fui obligado a ir durante la pandemia, mientras en Guayaquil la gente moría en las calles, fuimos obligados todos, los abogados y los procesados, a asistir a la lectura de esta irrisoria y absurda sentencia del caso Sobornos. No solo eso. Yo comuniqué a la Corte con 2 días de anticipación cuando conocí de mi condición de enfermo de COVID. Yo soy un enfermo de COVID. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que incorpora varias recomendaciones a los Estados miembros de la Convención para respetar los derechos humanos en el marco de la pandemia. Todas esas recomendaciones el Estado del Ecuador ha incumplido, absolutamente todas. Y me incluyo entre los afectados, entre las víctimas de ese incumplimiento. Y no solo eso, porque también me humillaron. Como yo ya no podía salir de mi casa, le obligaron a mi médico a asistir a la audiencia y le preguntaron a viva voz, frente a todos los presentes, a mi médico qué tan grave estaba yo. Y le preguntaron a mi médico si yo podía hablar. Y como el médico dijo que sí puedo hablar, los jueces decidieron que la audiencia no tenía que suspenderse. Así nos han tratado. Y cuando decidieron que la audiencia no se suspende y yo comuniqué que asistiría de forma personal, vía providencia me prohibieron asistir y me ordenaron asistir vía telemática, restringiendo mi derecho, el de mi defendido y el de todos los procesados a escoger cómo asistir. Si ellos dicen que estoy sano para asistir, deberían dejarme asistir. Sin embargo, se tomaron la molestia de emitir una providencia judicial para obligarme a asistir vía telemática. Son las cosas que hemos tenido que soportar, y no solo yo. Fuimos 3 abogados que dimos positivo durante la audiencia. Y de las oficinas de varios de ellos dieron positivo sus asistentes, sus colegas, sus socios. El 15, el 20% de los que estábamos sentados en esas salas hemos dado positivo COVID. Y uno de los colegas abogados estuvo presente físicamente en la audiencia y esa tarde dio positivo. Un país responsable, un gobierno responsable, un consejo de la judicatura responsable, lo que hubiesen hecho es generar un cerco epidemiológico alrededor de ese abogado y todos los que estuvieron en la audiencia, y debían suspenderla hasta por la seguridad de los mismos jueces. Pero los apuros por sentenciar al expresidente Correa pueden más, y la indolencia y la mediocridad de este gobierno junto a su inhumanidad pueden más. Y ahí terminamos. Yo con toda mi familia infectada, los abogados con todos sus colegas infectados. Así terminamos después de la irresponsabilidad que este gobierno demuestra y que ejerce, y ejerce a la fuerza, porque los jueces te notifican diciéndote bajo prevenciones de ley y tienes 5, 6, 7 defensores públicos para reemplazarte si no estás, porque la audiencia no se va a diferir. Porque no importa el abogado, no importa el procesado, importa la audiencia, importa el apuro que tienen por proscribir a Correa, no importa nada más. Así de vergonzoso es lo que estamos viviendo.
Y contra eso es que nos tenemos que unir. No si Correa sí o Correa no. Yo sí estoy con Correa, pero nos tenemos que unir contra lo que está pasando en el país, porque estamos viviendo el peor gobierno de la historia. Tenemos que hacer algo juntos. Vamos con las últimas preguntas por parte de Melisa Zambrano, quien nos acompaña desde la bella Manabí. Adelante, Melisa. Gracias, Frank. Fausto, sí queda el sinsabor de una justicia totalmente deplorable. Van a tener que darle cuentas al país, rendirle cuentas al país, a la justicia internacional y a la justicia ecuatoriana, pero mientras eso ocurre tenemos que pelear por la democracia, y es precisamente aquello lo que nos están intentando quitar a través de la eliminación de 4 partidos políticos. Vemos las irregularidades descaradas, no solamente irregularidades entre ellos, sino que lo hacen a plena luz del día, donde quien no lo nota es porque no quiere verlo. Pero sí quiero enmarcar mi última pregunta antes de culminar, y agradeciéndote, por supuesto, la entrevista. Es realmente un honor tener al abogado, al expresidente Rafael Correa junto a nosotros. Pero sí quiero enmarcar mi pregunta en qué va a pasar en estos 10 días que el partido Revolución Ciudadana, Compromiso Social, va a tener que hacer estas pruebas de descargo. ¿Cómo vamos a respaldar esas firmas que evidentemente, como decía Vivi, representan más del 40% de la aceptación ciudadana en todo el país? Melisa, te vuelvo a decir que el honor es mío, estar con ustedes y con todos los que nos están mirando, escuchando, todos los que están opinando en las redes sociales. A mí me llenan de orgullo y me llenan de compromiso. Ustedes mismos en su juventud haciendo esto sin nada más que convicción, para mí me genera compromiso personal. El honor es mío y el placer es mío. Mira, Melisa, un acto como el que está generando, como el que acaba de generar el CNE, creo que tiene que ser impugnado en todas las vías legales que la ley permite. Por lo tanto, creo que el asunto de incorporar o de vernos nosotros obligados a demostrar que no somos culpables, es una de las aristas que vamos a tener que enfrentar jurídicamente en estos días. No quise, como hace unos minutos tampoco lo hice, no quiero adelantarme a las decisiones que tome el equipo jurídico de expertos en materia electoral, que validaremos y valoraremos. Yo no soy un experto ni mucho menos en temas electorales, los mejores caminos para enfrentar esta circunstancia. Así que mal haría yo adelantándome a decir qué es exactamente lo que vamos a hacer. Sin embargo, yo creo que deberíamos activar todas las vías nacionales e internacionales que nos permitan impugnar y denunciar lo que está sucediendo en el país. Entre los procesos penales forjados y la proscripción democrática, Ecuador se está transformando en una dictadura. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a decir en voz alta, sin miedo y de frente, porque eso es lo que le está pasando al país, y quienes están actuando y resolviendo en ese sentido se están transformando en cómplices de esta dictadura. Vamos con la última pregunta por parte de Giovanni López del Estado.net. Adelante, Giovanni. Muchas gracias, Fran. Fausto, pues una vez más agradeciendo tu tiempo. Sabemos que eres una persona ocupada, defendiendo a todas las personas perseguidas por este gobierno. Aparte de eso, tú con la enfermedad del COVID, aparte de eso, con la persecución de este gobierno, aparte de eso, mejor dicho, ya no hay palabras para describir todo lo que está sucediendo, ¿no? Fausto, antes de mi pregunta, solo quería dar una frase que me ha impactado, que dice: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Benito Juárez. Es lamentable que nuestro país ahora no tenga democracia. Están asesinando la democracia, están asesinando la libertad, y todos estamos siendo perseguidos, todos los que opinamos de una manera diferente o tratamos de hacer comunicación independiente, libre, real, veraz y transparente, nos están volcando a la persecución, igual que los abogados que tratan de proteger la injusticia en contra de muchos
ciudadanos y de muchas personas que estuvieron en el anterior gobierno también están siendo perseguidas. Y pues es muy lamentable mi solidaridad con el expresidente Rafael Correa, con el vicepresidente Jorge Glass, preso, contigo, con tu familia y con todas las personas que están siendo perseguidas. Fausto, se vienen tiempos difíciles. Aparte de los tiempos difíciles que ya vivimos, se vienen tiempos mucho más difíciles. Quisiera escuchar tu mensaje final. ¿Qué opinas? Tenemos ya una luz al final del camino, decía un ex vicepresidente, ¿no? Que andaba solo de foto en foto. Hay una luz al final del túnel, perdón, y se llama Unión por la Esperanza. Has invitado a muchos a unirse a esta Unión por la Esperanza, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan día a día, a luchar por este país, porque este país es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos. Eso es lo que les queda y tenemos que luchar por ello. Fausto, tu mensaje hacia todos esos jóvenes que te están escuchando, a ellos que están queriendo perder tal vez ese sentido de pensar de que podemos tener otra vez un país diferente. Gracias, Giovanni. Mira, realmente para mí en estos últimos días se ha transformado ya en una dificultad tratar de poner de lado la indignación. Pero si me invitas a que les hable a los jóvenes, les hablo desde el cariño, les hablo desde la ternura, que es lo que me provocan. No se dejen convencer. La política sí sirve. La política sirve para que no vivamos lo que estamos viviendo. La política sirve para que entendamos que podemos ayudarnos, para que entendamos que en el colectivo está la base de la satisfacción de las necesidades básicas de todos. Los jóvenes como ustedes que están llenos de iniciativas, llenos de ilusiones, no se dejen convencer de la vieja política, esta del amarre, de la corrupción y de la perversidad. La nueva política tiene que ser fresca, la nueva política tiene que ser renovada, tiene que estar llena de ilusiones. Y para eso les invito a formar parte de UNES, porque es lo único que tenemos ahora. La otra opción es acercarse al señor Lasso a ver si le brinda cerveza, al señor Nebot a ver si le manda al páramo, al señor que dice que ha cumplido la misión mientras nos deja botados en media pandemia, o a ese cuarteto de sinvergüenzas que les hemos apodado los Teletubbies. Esa no es la política, chicos, esa no es la política, quienes me escuchan. La política es esa herramienta que nos permite servir, no servirnos, esa herramienta que nos permite ayudar, no a nosotros mismos, no para nosotros mismos, sino al que está al lado, al que necesita. Renovemos esa política, nos reunamos, nos conformemos, discutamos lo que tenga que discutirse, pero hagamos algo por lo que se viene, hagamos algo por nuestros espacios, por nuestras libertades, por nuestras nuevas formas de expresión. Hagamos algo por todo eso. Y para eso está UNES, porque esta es la única esperanza que tiene el país. Lo otro será la vieja partidocracia o los resquicios que deje Moreno y su gabinete. Les invito a pensar en el país, dejando de lado rencillas políticas o ideologías extremas. Vamos para adelante porque este país lo merece. Les agradezco muchísimo por estas horas, porque fueron horas que a mí me volaron. Les agradezco mucho a todos ustedes y a los medios que representan. Estoy siempre a la orden y con mucho gusto para estos espacios. Muchísimas gracias a Fausto Jarrín por haber participado en este panel de medios digitales que prevé democratizar la palabra y ampliar los espacios de análisis, diálogo y debate de la coyuntura nacional, de los temas de interés nacional. Vamos con una última conclusión por parte de nuestros panelistas. En este caso, Fausto ya nos ha dado su comentario final. Vamos con el comentario final y empezamos desde la Bella Manabí con Melisa Zambrano. Adelante, Melisa. Realmente insisto en el agradecimiento al abogado. Estos espacios solamente ayudan a informar a la gente en carencia de credibilidad de los medios, no todos, pero sí la mayoría de medios tradicionales, que muchas veces nos ocultan la información, ya sea por sus intereses personales, políticos, económicos, cual sean. Es este un espacio, compañeros, y a todos quienes nos siguen,
un espacio democrático, un espacio donde decimos y contrastamos la información, aparte de dar nuestras opiniones. Fausto, muy agradecida y bueno, estoy segura de que los miles de seguidores que nos están viendo a través de este enlace digital están igual que yo, muy agradecidos. Muchísimas gracias, Melissa, por tus comentarios finales. Vamos con el comentario final de Daniel Granja, del Estado.net. Y nada, agradecerte, Fausto. Antes, perdona, Daniel, que te corte. No te nada más en este momento estamos con el panel abierto, estamos las 6 personas en este momento saliendo en vivo, por favor, si les prendemos las cámaras, Giovanni y Melissa. Perfecto. Adelante, Daniel, disculpa. No te preocupes, mi querido Frank. Agradecerte, Fausto. Siempre es importante tener estas voces críticas que enriquecen el debate público, algo que ha sido pulverizado en estos 3 años de ruptura institucional, de prostitución del periodismo, pero aquí estamos, embanderando esta noble causa, como lo hizo Rodolfo Walsh y algunos periodistas que incluso han dado la vida por un sentido patriótico. Aquí estamos nosotros. Y nada más quisiera cerrar con una frase de Allende que me llena de felicidad y de orgullo. Él decía que tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Así que este es el momento para hacer historia. No podrán vencernos porque nosotros somos la gran mayoría móvil, el pueblo que quiere un cambio social y está muy próxima a la aurora. Eso, compañeros, un fuerte abrazo, Fausto, y para todos ustedes. Muchísimas gracias, Daniel, por tus comentarios finales y por tus palabras. Vamos con Viviana Paredes, del Estado.net. Gracias, compañeros. Una semana más de un informe especial desde los medios digitales. Gracias a quienes nos han sintonizado y muchísimas gracias al abogado del presidente Rafael Correa por acompañarnos en esta noche. Y para cerrar, solamente decir que las élites ecuatorianas llevan 100 años intentando desalfarizar el país y 3 años tratando de descorreizar de los traidores de Leonidas Plaza, pero la gloria del paro ha perdurado por los años. Para terminar, veamos a Gramsci y sigamos ese consejo tan importante que nos da. Instrúyanse porque necesitaremos toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo y organícense porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente panel de medios digitales el próximo viernes a la misma hora de los viernes y por los mismos canales. Muchísimas gracias, Viviana, por tus comentarios finales y por esa magnífica cita de Antonio Gramsci. Vamos con Giovanni López del Estado.net. Compañeros, agradeciéndoles mucho siempre es un honor compartir con ustedes, grandes profesionales de la comunicación, abogados, futuros abogados y un gran abogado como Fausto Jarrín, defensor pues del expresidente Rafael Correa y de muchos otros compañeros perseguidos y del mismo vicepresidente Jorge Glass. Antes de irme, solo le quería mencionar que justo me mandaron un mensaje que me hacía recordar y que les quería comentar que el expresidente Rafael Correa, el 12 de julio del 2019, hace un año atrás, denunció y publicó el documento en donde prueba que Celi usurpó el cargo. Este documento es de la Oficina Consular del Ecuador en Miami, Florida, del libro de escrituras públicas, la declaración juramentada número 173-2017, tomo, página 173. Les invito a buscarla, a leerla, y ahí está la prueba que pues expuso el expresidente Rafael Correa hace un año atrás, en donde certifica que el contralor subrogante, entre comillas, Pablo Celi, no es contralor, está usurpando el cargo y, como lo dijo el expresidente, debería estar preso. Compañeros, un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias de nuevo, Fausto. Gracias por seguirnos a estas horas de la noche. No se pierdan el próximo panel que tenemos el próximo viernes a las 16 horas, como todos los viernes, y el próximo domingo de igual manera. Les mando un abrazo a todos y pues a vencer y resistir. Fuerza, compañeros. Gracias, Giovanni, por tus comentarios finales. Me parece que ya terminamos con los comentarios, ¿verdad?
Perfecto, muchas gracias. A veces la dinámica también varía un poco y antes de prever, no darles la palabra a todos, prefiero corroborarlo. Y listo, muchísimas gracias al abogado Fausto Jarrín por habernos acompañado en este panel digital. Nuevamente un gusto haberlo tenido en este panel y seguros de contar con su presencia en futuros análisis, diálogos y, por qué no, también debates con algunas personas para abrir más también el espectro de lo que se está conformando al interior de la Unión por la Esperanza y, por supuesto, de lo que está pasando con el movimiento de Fuerza Compromiso Social, que todavía está en vilo y que se prevé que se pueda tener un marco democrático para garantizar las elecciones del 2021, garantizar la democracia, garantizar la participación de todas y todos, garantizar el derecho democrático de no solo de ser elegido, sino también de elegir, que eso es algo que debe rescatarse en estas elecciones y que esperamos de todo corazón que pueda pasar eso y que no haya más trabas ni más cuestiones de por medio en contra de un determinado candidato o un determinado movimiento y que no se sigan ampliando estos marcos de investigaciones a última hora porque se hacen parte de UNES o de alguna otra organización que está pretendiendo ser una alternativa de cara al 2021. Con ustedes, colegas, amigas y amigos que nos siguen a través de sus laptops, detrás de sus teléfonos inteligentes y demás recursos tecnológicos, nada más decirles lo que George Orwell siempre lo comentaba: decir la verdad en tiempos. Y bueno, también uno puede tener esos momentos un poco complicados. Decir la verdad en tiempos de engaño universal se convierte en un acto revolucionario. Con ustedes se despide Frank Pozo, porque la comunicación es más que un derecho. Será hasta una próxima oportunidad. Un placer estar con ustedes. Se cuidan mucho.